Tras la muy buena campaña que realizó Coquimbo Unido, me he dado la tarea, la idea de traerles las mejores campañas del fútbol chileno, clubes chilenos en la Copa Sudamericana a lo largo de los años. Recordar que es un torneo que tiene menos de 20 años de existencia, a diferencia de la Copa Libertadores, que es un torneo que inicia como en los años 60, si no estoy equivocado. La Sudamericana inició en el año 2002, y cabe resaltar que consideraré una buena campaña desde los cuartos de final en adelante. Sin nada más que agregar, podemos comenzar. En la primera edición participaron 21 equipos, de los cuales solo 2 eran chilenos, Cobreloa y Santiago Wanderers. Wanderers partió enfrentando a Cobreloa en la primera fase del torneo, perdió 1-0 en la ida de visita y ganó 3-2 en la vuelta, avanzando a cuartos de final directo porque eran menos equipos. Jugaría contra Atlético Nacional, pierde 1-0 en la ida en Colombia y gana 2-1 en la vuelta, pero se van a penales y los caturros caerían por 6-5. Una muy buena campaña, considerando la primera edición de la Copa. Tenía un muy buen equipo Wanderers y cabe resaltar que ese mismo año en la Copa Libertadores habían vencido a Boca Juniors, nada más ni nada menos. Tenían buen plantel. Otra muy buena campaña se vivió unos años después, con un plantel de la UC, que sería campeón del fútbol chileno ese año. Y en la primera fase de la Copa Sudamericana se enfrentarían ante Alianza Atlético de Perú. Fue un triunfo 5-0 en la ida y ya en la vuelta cayeron por 2-0, pero pasaron a octavos de final frente al DC United de la MLS. En la ida empataron a 1 de visita y ya de local con un triunfo 3-2 pasaron directo a cuartos de final. Se enfrentaron a Fluminense, derrota 2-1 en la ida en Brasil, y ya en Chile fue un 2-0 que les permitió avanzar a semifinales de la Copa. Ya en las semifinales se enfrentaban a Boca Juniors. En la ida empataban a 2 en Argentina, en la Bombonera, pero lamentablemente perdieron 1-0 de local. Y cabe resaltar que ese Boca fue el campeón de la competición. De todas formas fue una gran campaña y la primera gran campaña de un club chileno en Copa Sudamericana. El Colo-Colo del 2006 fue un gran equipo con buenas figuras en su plantel. Parte de la generación dorada de La Roja daba sus primeros pasos en Colo-Colo. En la fase preliminar se enfrentaron a Huachipato de visita, le ganaron 2-1. Ya de locales perdieron por el mismo marcador, pero terminó avanzando Colo-Colo por la vía de los penales. Fue 5-3. En primera fase se enfrentaron a Coronel Bolognesi de Perú, perdiendo 2-1 en la ida de visita, y ya de local ganó 1-0 Colo-Colo. Por el gol de visita permitió avanzar. Se enfrentaron en octavos de final al Alajuelense, club de Costa Rica. De visita golearon 4-0, ya para la vuelta ganaron por 7-2, siendo muy superiores. Ya en cuartos de final se enfrentarían a Gimnasia de La Plata, de Argentina. En el país vecino golearon 4-1 en la ida y ya para la vuelta de locales ganaron 2-0. En las semifinales se enfrentaron al Toluca de México. En la ida jugada en Chile ganaron 2-1, para ya definir la llave en México con un favorable marcador de 2-0. Y así llegaron a la gran final. Ante Pachuca de México, eran los favoritos. Colo-Colo lo empató a 1 en Tierra de Aztecas. Todo se definió en Santiago y lamentablemente no se pudo, perdieron 2-1 y se quedaron como subcampeones del campeonato, siendo la mejor participación de Colo-Colo en esta copa. Y sin duda una de las mejores de un club nacional que tenía un equipazo que podría haber sido campeón si se lo proponía. Nos vamos al 2009 con una buena campaña que nos dejó la U. Inició la primera fase contra Deportivo Cali de Colombia, derrotándolo de local por 2-1. Después de visita también 1-0. Ya en los octavos de final se midieron ante Inter de Porto Alegre, le empataban a 1 en Brasil, y ya para la vuelta fue un favorable 1-0 para la U. Con esto lograron avanzar a cuartos de final, donde les esperaba otro equipo brasileño, el Fluminense. En Brasil le sacaron un buen empate a 2 goles, pero ya en la vuelta jugaron en Chile y Fluminense le ganó por 1-0. La U hizo muy buena campaña, pero eso sería solo el comienzo de una gran campaña internacional que vendría más adelante. El gran año de la U. Partió en la fase de previa, o primera fase, iniciando ante Fénix de Uruguay. Fue una victoria 1-0 para la U, de local. Ya en Uruguay empataron a 0, así que avanzó de forma directa. Y ya en la segunda fase, acá enfrentó a otro club uruguayo, a un grande como lo es Nacional de Uruguay. En la ida la U se impuso de local y ganó 1-0. Ya en la vuelta fue hasta Uruguay para ganar 2-0. Ya en octavos de final se enfrentó a Flamengo, donde nos derrotó 4-0 en Brasil, tremendo triunfo. Ya para la vuelta ganaron 1-0. En los cuartos de final se enfrentaban a Arsenal de Sarandí, club argentino, que derrotó por 2-1 en la ida, que se jugó en Argentina. Ya en la vuelta volvió a ganar, esta vez por 3-0 allá en Chile. Y en semifinales se enfrentaron a Vasco da Gama, de Brasil. Empataron a 1 en la ida, jugada en Brasil, y ya en la vuelta sellaron la clasificación con una victoria por 2-0. Y llegaría a la gran final frente a Liga de Quito, derrotándolo por 1-0 en Ecuador. Y ya para de local, sellaría la gran hazaña venciéndolo 3-0 al cuadro ecuatoriano en Chile, consagrándose campeón invicto. La mejor campaña de la U en un torneo internacional sin duda,
el único título que tiene de momento internacional. La mejor campaña de un club chileno en este torneo lo tiene la U. Gran equipo tenía, tremendo lo de San Paoli. Un equipo que jugaba pero da espectáculo. Da gusto verlo jugar. Campeón invicto, por si no lo había mencionado. Para esta edición ambos clubes llegarían a instancias finales. Eso sí, la U llegaría desde octavos de final. Por haber sido el campeón vigente, llegó a cuartos de final, pero no tuvo un rendimiento tan destacado. Inició en octavos de final ante Emelec de Ecuador, empataron 2-2 en el Nacional y ya en Ecuador vencieron por 1-0. Pero ya en los cuartos de final se enfrentarían a Sao Paulo. Una derrota en Chile por 2-0, para que después fuera una goleada en Brasil por 5-0. Sao Paulo finalmente sería el campeón de la Copa. La UC en cambio partió primera fase contra Blooming de Bolivia, empataron a 1, jugaron en Bolivia. Ya en Chile la UC ganó 3-0, avanzó a la segunda fase, enfrentaban a Deportes Tolima de Colombia, ganó 2-0 en la ida y perdió 3-1 en la vuelta en Colombia, pero por el gol de visita pasaron igual. Termina pasando octavos. Acá se enfrentan a Atlético Goianiense, equipo brasileño que pasó lo mismo que con Tolima. Ganaron 2-0 en la ida y perdieron 3-1 en la vuelta en Brasil, pero por el gol de visita avanzaron. Ya en cuartos de final se enfrentaron a un equipo de Independiente, empataron a 2 en Argentina, 2-2, pero ya en Chile la UC pasó a ganar por 2-1. Y en la semi se enfrentaron a Sao Paulo, un equipo que jugaba muy bien, candidato serio, que había eliminado a la U. En la ida jugaron en Chile, empataron a 1. Ya en la vuelta empataron a 0, pero terminaría pasando Sao Paulo por el gol de visita. Y la UC repetiría la actuación de 2005, llegando a semifinales donde mejor ha llegado. Acá lo hizo muy bien, estuvo muy cerca, por poco, por diferencia de gol no llegó a la final. Tenía equipazo para llegar a la final. Un muy buen equipo, quedándose muy cerca de la gloria en la Copa Sudamericana. Otra vez. Ahora repasaremos la campaña de Palestino. Inició jugando la primera fase contra Libertad de Paraguay, lo venció por 1-0 en la ida y por un marcador de 3-0 en la vuelta, que se jugó en Paraguay. Ya en la segunda fase jugaron ante Real Garcilaso de Perú. En la ida le empataron a 2 y en Chile cerraron la llave ganando por 1-0. Pasaron a octavos de final, se venía Flamengo, un equipo importante. En la ida jugada en Chile fue una derrota por 1-0. Ya en la vuelta dieron el golpe en Brasil y ganaron 2-1 y por el gol de visita pasaron. Llegaron a cuartos de final, se enfrentaron a un buen equipo de San Lorenzo, que con un 2-0 en contra en la ida ganó en Argentina. Ya en la vuelta ganó el equipo árabe, lo superó por 1-0, pero no le alcanzó para llegar más allá. Aún así, teniendo en cuenta el plantel que tenían, el funcionamiento y todo, era un buen equipo. Muy buena campaña de Palestino, que de momento debe ser la mejor de la historia del club en este campeonato. Ambos equipos dieron una buena campaña, partamos por la UC. Tras quedar tercero en la Copa Libertadores 2020, clasifica automáticamente a la segunda fase de la Copa Sudamericana, donde le tocó enfrentar a Sol de América de Paraguay. Empataron a 0 en Paraguay, pero ya en la vuelta pasó la UC por un marcador de 2-1. Ya en octavos de final les tocó medirse ante River Plate de Uruguay, donde ganaron 2-1 de visitante, pero en la vuelta no lograron ganar, perdieron 1-0, pero avanzaron por gol de visita. Ya en los cuartos de final iniciaron la ida ante Vélez Sarsfield de gran manera, venciéndolo 2-1 en Argentina. Pero en la vuelta el club argentino fue superior y dejó en el camino a la UC, que realizó buena campaña después de todo, pero tenía para ir por más, tenía equipo para seguir incluso llegar a la final. Opinión mía, fue una buena campaña después de todo. Mientras que Coquimbo Unido inició ante el Aragua de Venezuela. En la primera fase ganó 3-0 en la ida y ya en la vuelta ganaron 1-0 en su visita a Venezuela. Ya para la fase 2 también fue un club venezolano. En la ida ganarían 3-0 y ya en la vuelta volvían a ganar por 2-0. Y en octavos de final enfrentaban a Sport Huancayo, empate en la ida, que jugó en Perú, a 0. Pero ya en la vuelta los Piratas se llevaron un 2-0 a favor, para llegar a cuartos de final. Y acá se miden ante Junior de Barranquilla, Junior de Colombia. Un triunfo 2-1 en la ida jugada en Colombia, muy buen triunfo por cierto. Y ya en la vuelta perderían 1-0, pero pasarían por el gol de visita. Y ya en semifinales se enfrentarían a Defensa y Justicia. No voy a dar más del tema ese de la polémica que pasó con la Conmebol y todo eso porque es un tema aparte. Ladrones y la concha. Pero Coquimbo hizo de local en Paraguay, para la ida. Empate a 0, no mucha diferencia. Y ya en la vuelta se jugó en Argentina. Defensa y Justicia ganaría el partido lamentablemente para Coquimbo, un 4-2 en Argentina. Y hasta ahí llegaría la gran campaña de Coquimbo Unido, la mejor de su historia en un torneo internacional sin duda. Y además, como dato extra, fue el mejor club chileno en el ámbito internacional esta temporada. Además, desde el año 2012 que ningún club chileno llegaba a esta instancia. Así que fue un campañón de los del Puerto. Gran campaña de Coquimbo Unido, que esperemos no salga el descenso y que continúe en Chile porque ha hecho muy buena campaña en lo internacional.
Bueno gente, creo que lo vamos a ir dejando hasta acá. Espero que os haya gustado este video y que si fue así lo apoyen con un like para que este canal crezca. Si tienen más ideas, con gusto las voy a... Los espero en comentarios. Así que adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao.